valor añadido también podríamos, o sea, aparte de la ciudad, del pueblito que vamos a visitar, pues hay muchas, vamos al campo, o sea, eso es el campo, ¿verdad? Entonces, visitar hacienda, una bananera, una de cacao, o sea, actividades. Sí, o sea, los procesos de, yo qué sé, de cómo se hace el cacao. O sea, también se podría tener varias opciones. Ya, como que varias rutas. La ruta solo para la hacienda, la ruta solo histórica, pero así tener varios productos que disfrutar de vez en cuando. Gracias. Religiosa. ¿Recuerdas tu nombre? Gloria, ¿tú qué nos puedes contar sobre esta pregunta o qué nos puedes decir? ¿Te agradaría visitar estas ciudades? Sí, o sea, cada uno tiene algo diferente que ofrecer, ¿no? Y concuerdo con los que dijeron que hay que agregar valor. No sé, se me ocurre, voy a San Borondón, aquí hacen canoas, entonces ellos me van a enseñar, algo como turismo de visión, ellos me van a enseñar a mí cómo hacen la canoa, yo les ayudo, veo, trabajo, o voy a un arrozal y les ayudo a ver cómo es el proceso de sacar el arroz en las pilas. Bueno, eso, hacer actividades que a mí me digan, eso es interesante, yo voy, puedo ayudar, ver y participar con ellos. Muy bien. Entonces, respecto a esta pregunta, sería que sí, nos interesaría conocerla, pero para nosotros que vivimos en Guayaquil, tiene que haber un plus, un complemento, porque efectivamente sí, resulta agradable un fin de semana, de pronto para salir de la rutina, visito uno de estos cantones, pero no lo voy a hacer siempre, o no lo voy a querer volver a repetir de pronto. Pero si yo veo que hay actividades, como ustedes lo mencionan, de complemento, de turismo vivencial, de turismo cultural, agroturismo, guianzas dinámicas que nos inspiren a volver, incluso ya no voy a volver, si ya lo hice con mi familia, la próxima vez vuelvo con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Entonces, no solamente es, según lo que ustedes me han mencionado, el hacer esto, sino cómo hago esto, cómo lo voy a hacer para motivar, aunque ya lo conozcas, sabes que la experiencia fue muy buena y yo lo quiero volver a hacer porque de la forma en que se lo hace es muy, muy agradable. Ustedes un poco se estaban también adelantando y qué bueno que tengan el conocimiento de qué le agradaría conocer de estos cantones. Me mencionaban el Parque Histórico en San Borondón, me mencionaban el santuario y en Guayaquil obviamente el Malecón, en Durán la estación del ferrocarril. Y de pronto todos ustedes ya las conocen, todos ustedes han estado en estos lugares. Sí. ¿Y qué tal es este atractivo turístico para ustedes? ¿Fue interesante? ¿No fue interesante? Bueno, en mi caso, cuando yo fui a Nahual, yo he sido con mi familia. Ya un fin de semana, vamos a pasar a familia. Entonces comemos, vamos. O sea, muy de repente en realidad. O sea, hace años que no lo hacía. Pero, o sea, ya lo hice y no es que voy enseguida, que sé yo, el fin de semana o lo hago muy seguido, sino como que de vez en cuando. Y la experiencia es buena. Sí, creo que mientras no se repite y uno lo desgaste, así como que voy tanto que me aburro, entonces está bien. Ya, muy bien. ¿Y alguien más que nos quiera contar? Yo también tengo una experiencia de ir a Nahual, así, pero justamente en bote. Y es verdad lo que dice Alison, como que ya, como que de vez en cuando es chévere porque quizás ya te olvidaste como que la experiencia pasada o algo así. Y es bonito volverlo a hacer, pero para hacerlo a cada momento no hay como, porque quizás no hay tanto que ver. Ya. O como que tú dices, bueno, yo sé, llego ahí y ¿qué más hago? Como maduro con queso. Por ejemplo, en este momento que estamos hablando de Nahual, que las dos están comentando, obviamente lo que más nos llama la atención es la comida, definitivamente, el maduro con queso, que afamado, el seco de pato, bueno, no lo he probado, pero la próxima vez que vaya a Nahual. ¿Y ustedes qué opinan del santuario? ¿Creen que es un atractivo turístico de interés? ¿Un atractivo motivador para ir? Este santuario dedicado a Santa Narcisa. En mi caso, yo iba hace mucho tiempo con mi familia todos los años. O sea, el turismo que nosotros hacíamos ahí
religioso porque lo hacíamos para Semana Santa. Entonces, por ese lado, para las personas que les interesa ese tipo de turismo, es atractivo. Entonces, pero así otra persona que quiera ver esas cosas, solamente la iglesia y no hay más que ver. Y la comida, bueno. O sea, pero igual hay una parte en la que se muestra la historia de Narcisa y todo lo que vivió. Y se ve como que, lo conoces, chévere, pero hasta ahí. O sea, y es muy diferente a la persona al turista religioso que va a menudo porque su motivación es la religión. Ya. De pronto ahí entra lo que ustedes mencionan, o sea, de hacer esto, que es algo común que yo puedo hacer, pero de pronto si yo contara con un guía que tiene una excelente predisposición, que es bastante dinámico, que me explica con con lujo de detalles, con activaciones, con interacciones, de pronto me resultaría más atractivo, ¿verdad? Pero Y- perdón, yo tengo una experiencia justamente ahí de nuevo en Wall. Mi papá, él, digamos que es medio religioso y siempre, el primer domingo de cada mes, estábamos allá. Ya hace tiempo que no he ido yo, pero yo ya estaba acostumbrada y para mí ya no era como que algo turístico porque ya estaba muy acostumbrada a ir a la iglesia y recorrer por ahí. Pero algo que sí me llamó la atención y que incluso aún yo quisiera repetirlo porque me llamó mucho la atención es antes de la iglesia hay como que creo que la casa de donde vivió Narcisa Sí. o algo así, y me acuerdo que ese día había como que una especie de feria, algo pasaba ese día, pero era muy divertido porque había mucha gente y era como que muy diferente y a lo que ya estaba acostumbrada a ver en Nobol, que era la iglesia y la gente pues, yendo a la misa. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención eso, de repente como que hacer así actividades que congreguen gente y que no sea solo por el lado religioso, ¿sí? Aunque si bien es cierto, era la casa de Narcisa y era lo que principalmente movía a la gente, pero se hacían cosas extras, había comida, había creo que juegos, no sé la verdad que celebraban ese día, pero fue muy divertido. ¿Tú nos quieres comentar de Nobol? Bueno, sí, me gustó, o sea, yo no soy religioso, yo no iría por el lado de la religión, sino por el lado de la historia. Muy bien. Ya, entonces, y aparte me gustó, caminé por todo el pueblo, no es muy grande de todas maneras, pero habían cosas interesantes, por ejemplo, uno vive aquí en la ciudad y no está acostumbrado a ver a los chanchitos en la calle y las gallinas, habían llamas, habían unas hamacas que se alquilaban, si querías, por la brisa del río, entonces, esa parte me gustó porque como relajarse, o sea, ves algo diferente, entonces ya te sacas de esta cerveza mente, entonces estás ahí relajado. Y ya, o sea, sí, yo sí iría. De pronto sería, como lo hemos mencionado antes, esta palabra redescubrir. Quizás no solo es el santuario Nobol, quizás no solo es el maduro con queso o el seco de pato. También podemos de pronto una actividad que se me ocurre así en este momento, un tour de complemento fotográfico, por ejemplo, que las personas puedan fotografiar la cotidianidad de este lugar, el hecho de que tengan a sus animalitos al aire libre, el hecho de que los comerciantes están al pie de la calle, o también incluso en estas ciudades, Nobol, por ejemplo, el transporte más popular o de los más populares es la tricimoto. No sé si ustedes han tenido la experiencia de subirse a una de ellas. Para muchas personas es una experiencia nueva y que resulta muy agradable. Es chévere. Es chévere y divertido. Sí, es muy divertido. Entonces, ¿creen ustedes que si se incluye otros factores a lo tradicional, a lo típico, sí motivaría a la gente a ir Sí. a Creo ese que sea lugar? diferente motivo. Algo que también se celebra, o no sé qué es, pero hacen regatas ahí en Nobol. Sí. Tuve la oportunidad también de ir una vez y eso llamó mucha gente. Y obviamente pues es el turismo. Y no sé si lo hacen siempre, pero esa vez que fui había mucha. Muy bien. Y por ejemplo, Durán, San Borondón están bastante próximas a Guayaquil. Están bastante próximas y efectivamente puedo tomar un bus y llegar. Pero ¿creen ustedes que desde este punto de vista de una embarcación resultaría más interesante conocerlas? ¿Y qué es lo que nos interesaría conocer de estos lugares? Si se agrega la historia, bueno, hablando de Durán, del ferrocarril y toda la historia que tiene el ferrocarril y también el malecón
malecón, yo creo que sí valdría la pena, a pesar de que yo conozco y he ido. O sea, sí tomaría mi tiempo de vez en cuando, así mismo, no siempre porque no hay que desgastarlo, pero es relajante, porque es un lugar que no frecuento mucho, a diferencia de Guayaquil, o sea, Durán está ahí, pero no es que lo frecuento. ¿Y alguien es de Durán? ¿Tú eres de Sí, Durán? Sí, yo sí creo que la historia del ferrocarril, de la estación, y si dieran a degustar la fritada, sería buenísimo ese cuento. Claro, efectivamente sí, Contar nuestras... experiencias de antes del puente, como usaban. Por ejemplo, la prima de mi mamá le decía, odiaba venir a Guayaquil porque tenía que cruzar el río desde Durán hasta acá, entonces le daba mucho miedo a mí, entonces que se caía. Entonces, esas son cosas que tú les cuentas a los turistas y les puede agradar. Claro, sería como revivir algo que fue parte de nuestra ciudad por muchísimos La años. costumbre. En realidad, ustedes sabrán, el puente es desde el 70, si no me equivoco. Entonces es algo muy reciente. Justamente también con mis papás también cuentan esa experiencia de tener que llegabas a Durán en el ferrocarril, pero para llegar a Guayaquil tenías que usar una embarcación fluvial. Pero también en Durán hay turismo religioso, el santuario del Divino Niño. Y también, sin duda, cultura, como ustedes nos mencionan, el ferrocarril. De pronto sí se puede empapar más a las personas de la historia del ferrocarril. ¿Ustedes saben algo del ferrocarril, Sí, Patricia? una cosa, yo estuve cuando soy representante en el proyecto de turismo en el Golfo, estuve en la parte de ferrocarril y sinceramente, o sea, en mi opinión, solo si es que yo no voy a tomar el tren, estar ahí es aburrido porque solo hay tierra, solo está la mini estación donde puedo ver, me cuentan rápido la historia, pero de ahí no hay más que hacer. La No parte es de muy agradable. la parte de Durán, que está al lado del río, es poca. O sea, Ajá, y la parte atractiva es muy corta, es muy Sí, pequeña. entonces, Ya, muy bien. Es decir, habría que desarrollar Sí. estos atractivos que de pronto están en bruto y que pueden tener un gran potencial. Por ejemplo, de los atractivos que puedan tener estas ciudades, ¿a ustedes les gustaría visitar edificaciones históricas que representativas de la ciudad, de cada una de ellas? Por ejemplo, hablábamos de la casa de Narcisa de Jesús. Entonces sería para ustedes interesante conocer lugares donde se presentó algún hecho histórico. Para mí sí. ¿Por qué sería interesante? Para mí sería interesante, es porque, bueno, en el caso de la Narcisa de Jesús, yo no sé nada del santuario, nunca he ido tampoco. Entonces lo interesante es la curiosidad mismo, ya que la beatificación y cómo vivió y todo eso sí me parece a mí muy interesante. Claro, y efectivamente también, por ejemplo, en el parque histórico que está en San Borondón, nos cuenta la historia de Guayaquil y tenemos edificaciones que fueron reconstruidas en este lugar. Yo creo que, para mí, en mi opinión, sí, efectivamente es interesante conocer cómo eran las casas en la ciudad, de la época de la colonia o luego de los incendios, saber cómo se construía y cómo vivía nuestra gente, en estos lugares. También tenemos en Durán ese cerro de las cabras, ¿sí? Es el cementerio donde está. Ahí está el cementerio. Pero eso podría ser un atractivo, o sea, hacerlo bien chévere, bonito, entonces... No, en ¿Y el serio. cementerio de Durán? Te diría que eso No sé cómo será. tendrían que una intervención bastante profunda, ajá, porque en realidad en las veces que yo he ido, que no han sido muchas, está en mal estado. O sea, hasta cierto punto de lo que es el borde del cerro, y hasta donde, o sea, de donde empieza, ¿no? El límite, hasta cierta parte está como que están edificados esos muros así, ¿no? Pero ya hay como que la cuesta arriba es como una cosa encima de otra, apilaciones y desechos también. Entonces, no. Pero Para que sea un atractivo tiene, o sea, hay Potencial que... tiene. Potencial sí tiene.
Porque, bueno, el que tenga interés en la historia, a esto no le va a interesar, ¿no? Hacer ese recorrido, o el turismo negro. Pero necesita mucha intervención para poder mejorar eso. En tal caso, creo que sería más factible desarrollar eso del cementerio aquí en Guayaquil. Yo creo que el cementerio de aquí tiene bastante potencial y en realidad no es muy conocido ni siquiera por los guayaquileños. Claro, el valor Sería- histórico sí es mucho más, es mucho mayor aquí en Guayaquil que allá. Claro, ahora es patrimonial, cementerio patrimonial, Ujú. pero digo, como añadir un atractivo a Durán, porque casi no, yo no le veo muy bien. Aparte del tren, no le veo más. O sea, de pronto, perdón que te interrumpa, Ricardo, es estas edificaciones que son históricas, que las tenemos ahí, conocerlas mejor y presentarlas de una mejor forma para que resulten interesantes. Tu pregunta decía si era interesante para nosotros. Sí, visitar edificaciones Ajá. históricas. Si pensábamos que era interesante. Sí, Ya. y si lo harían, ¿por qué lo harían? Claro, para mí sería interesante de la manera que me lo estoy imaginando. O sea, es una forma. Claro, cuéntame. Ya, suponte salgo del malecón y voy a San Borondón, pero la persona que me guía es una guayaquileña de antaño. Entonces ella me va contando la historia de Guayaquil de antaño, cómo eran las edificaciones, la cultura en ese momento. Entonces yo luego voy en la Bol y se sube en Narcisa y ella me va contando cómo es la historia, cómo vivió en su casa, etc. Entonces, Como una personificación Ajá, de todos bien. personajes históricos. Muy bien. Y por ejemplo, los espacios de naturaleza. Los espacios de naturaleza que tenemos en estas ciudades. Las riberas, sin duda, es algo que les motivaría a hacer. El simplemente hecho de observar, tal vez de tener la posibilidad de fotografiar la flora, la fauna, hacer observamiento de aves, mientras vamos o mientras se realiza este recorrido. ¿Es algo que a ustedes le llamaría la atención poder hacer? Depende, creo que depende del interés, por eso creo que el turismo nunca ha sido, o sea, no es algo que se simplifique en una sola cosa. El interés por eso no sé si tal vez tengan un target de mercado definido, pero hay personas que la naturaleza, o sea, para ellos es un árbol sobre otro y un pajarito que voló y ahí murió. Entonces, por eso creo que todo lo que hemos mencionado como valores añadidos o plus, eso harían mucho más relevante o tal vez mejorarían el producto en sí que ustedes quieran. Ustedes, por ejemplo, se me ocurre de lo que tú nos comentas, ofrecer rutas con diferentes fines. Sí, Por ejemplo, diversas. Para todo tipo de turistas. espacios de naturaleza, ruta con una finalidad turística, una ruta para visitar, de la turística, simplemente de recreación, poder realizar el recorrido, tomarse la foto en el lugar, una con un fin cultural y vivencial. Entonces, que esta ruta tenga múltiples opciones. Sería algo que les agradaría, o sea, diferenciar el producto y saber llegar a cada uno de nuestros tipos de turistas. Efectivamente, una persona es un mundo y cada uno tiene un gusto y una preferencia. Sí, porque si solo se la limitaría, por ejemplo, a una ruta de turismo cultural, las personas que no les gusta ese tipo de turismo no van a ir a esta ruta. Entonces sería como que están desaprovechando tal vez un mercado que podrían hacer una oferta bastante diversa, que contenga un poco de todo y seguirían personas de todo tipo de gustos. Sí, por ejemplo, solo es histórico, entonces ya yo voy, hago una ruta para que me cuenten mi historia, pero ya lo escuché, entonces para qué quiero volver a escuchar mi historia otra vez. Ya, muy bien. Y por ejemplo, la gastronomía local, creo que ya hablamos y nos adelantamos. y creo que todos tenemos hambre, ¿verdad? Sí, estamos hablando de la comida y creo que sí, nuestra comida es un elemento muy atractivo y que ustedes consideran que sí sería interesante o también habría que trabajar más en la presentación de nuestra gastronomía para el turista, para poder de pronto llegar a ser en algún momento como Perú, que todos sabemos que es una potencia en turismo gastronómico. ¿Creen que nuestra gastronomía es un elemento atractivo? Yo creo que para el mercado nacional, local, sí. Pero si hablamos del mercado internacional, ya es muy difícil que
notado que a la gente no le agrada mucho, a los extranjeros no le agrada mucho la presentación que tenemos aquí, que son demasiado exageradas, Toscas. Grotesco, una vez escuché yo. Sí, entonces, pero si hablamos de que queremos que vengan turistas locales, yo creo que sí. O sea, de la sierra, por ejemplo, o de otras partes. Y es bueno que cada pueblito tenga su plato típico, o sea, que sea diferente al otro. Entonces la gente, ahora me toca ir, vamos a comer esto, y bueno, vamos a comer otra cosa. Entonces, Por ejemplo, en San Borondón yo no identifico el plato de San Borondón, quizás porque no conozco mucho, pero por decir, pienso en Durán y me acuerdo de la fritada, claro, del pato y el maduro con queso de Nogol, bueno, acá que pero claro, en San Borondón no identifico, de repente ahí sí, o bueno, en nuestro sitio también, tratar de mejorar los productos o quizás acá mejorar la presentación, porque entiendo que quizás solo la presentación, pero te sabos no sé si le gusta. Yo creo que solo la presentación, también creo que es la presentación, porque ahí la comida es exquisita. Y para finalizar, ¿con quién o quiénes realizarían ustedes este recorrido? Voy a preguntarles así ustedes uno por uno y para que me digan más o menos pues con quién ustedes lo han pensado o de lo que hemos conversado se imaginarían realizando este recorrido. Por ejemplo, ¿me recuerdas tu nombre? Valeria. Valeria, ¿con quién tú realizarías este recorrido? ¿Con tu novio? Creo que lo haría en familia. ¿En Me familia? atrevería a hacerlo en familia. Tú eres Alice, ¿verdad? Sí. Alice. Bueno, yo creo que eso depende, porque si la oferta es variada como lo mencionamos, yo puedo, que si un fin de semana coger e irme con mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, qué sé yo, y les llevo, mira, vamos a hacer tal cosa, que yo lo conozco porque tú las has estudiado, o porque voy tal vez de una manera más frecuente que ellos, que tal vez solo pasan en casa. Entonces es como que igual el momento de compartir, o también puedo irme un fin de semana con mis amigas. ¿Sabes qué? Vamos temprano, otra fecha, pasamos todo el día conociendo, luego nos vamos a comer a otra parte y terminamos el día y cada quien se va a su casa. O tal vez me quiero ir con mi novio, que si yo sé un poco más el tema, como te comento, tal vez lo estudiamos más acá en turismo que tal vez otras personas en otras carreras y no lo ven desde ese punto tan histórico. Entonces uno puede ir, mira, te muestra todo eso y son épocas diferentes. O sea, yo creo que se adaptan para cualquier compañía que uno quiera llevar. Gracias. Tú, nuestra otra Alice, ¿verdad? Ajá, sí. También opino en parte lo que dice Alison, pero creo que más, yo creo que están enfocados a familias. En familia. Sí, no que todo. Gracias. ¿Tú? Yo también que lo creo, iría principalmente con familia, lo voy a enfocar en familia o amistades, tal vez, y porque estudio turismo con enamoradas, pero de ahí amistades o familia. ¿Tu nombre? Arturo. Gracias, Arturo. Yo también creo que con familia. Aunque depende, la verdad, de las actividades, porque como bien menciono, nosotros estudiamos turismo y a veces como que vemos, o sea, tratamos de comunicar el mundo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del turismo. Y al menos a mí me gusta mucho hacer eso con mi novio, porque él es de otra carrera, nada que ver, entonces como que tratar de meterle por ahí el bichito del turismo. Desde esa manera, a mí sí me llamaría la atención, pero más bien también lo veo más como algo de familia. ¿Me recuerdas tu nombre? Lady. Gracias, Lady. Patricia, ¿verdad? Sí, yo creo que al igual que Alison, depende. Si tengo diferentes ofertas, por ejemplo, en algún momento puedo ir yo sola y digamos que si me parece muy variado y me parece muy bueno, yo puedo recomendar ir con otra persona porque no me molestaría ir de nuevo porque me parece interesante. A que digamos que si es lo mismo de siempre y es aburrido, entonces diría, si quieres anda tú nomás o no vayas porque no es tan bueno. Creo que también depende de la opción que ofrezca. Muchas gracias, Patricia. Gloria. Sí, igual, con familia. Me imagino yendo con mi mamá y con mis hermanos que también les gusta conocer cosas que no son tan conocidas, ¿no? Entonces, eso. O tal vez sí con amigas, pero creo que habría que rogarlos para que vayan. ¿Y tú, Ricardo? Con familia también estoy de acuerdo. Con la familia sería el target. Bueno, muy bien. Entonces, agradecerles una vez más su participación, su opinión, demasiado valiosa para nosotros, quienes estamos en este proyecto. Ariana, que está en la cámara y que ya me está, que me hace con los ojos que estamos con el tiempo, y Carlos, que he tenido el gusto y el agrado de estar conversando con ustedes en esta tarde. Mi gratitud una vez más y
excelentes sus opiniones y sus comentarios, chicos. Ha sido muy enriquecedora conocerla y la valoro demasiado. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.